En la penumbra de la historia y escondida a la vista de todos, existe una versión bíblica del año 1775 que quizás no conoces. Durante siglos, este texto ha resguardado versículos, conceptos y revelaciones capaces de redefinir nuestro entendimiento sobre el cristianismo. Sin embargo, con el tiempo, esas palabras se han desvanecido, modificadas, suprimidas. ¿La razón? ¿Qué contenían de tan subversivo y peligroso que fue necesario eliminarlas del canon bíblico? La Biblia que se consulta hoy, presente en iglesias y hogares alrededor del mundo, dista mucho de ser aquella de 1775. No se trata de meros errores de impresión o inofensivas diferencias en la traducción. Los cambios fueron meticulosamente intencionados. La Biblia de 1775, junto con otras versiones similares, incluye versículos que contradicen directamente la doctrina oficial de la Iglesia. Estos versículos podrían hacerte cuestionar todo: la Iglesia, tu relación con Dios y posiblemente hasta la esencia de lo divino. ¿Quién determina qué versículos se incluyen en tu Biblia? No es un mandato celestial, sino hombres influyentes con sus propias agendas. Por siglos, estos hombres han moldeado el contenido bíblico, seleccionando qué mostrar y qué dejar fuera de vista. Un pasaje notable de la Biblia de 1775 revela una conexión mucho más directa entre la humanidad y Dios, no como el ente distante y jerárquico al que muchos están acostumbrados a rezar. La noción de que lo divino reside dentro de cada persona es, sin duda, una propuesta revolucionaria. Si Dios está en ti, esto transforma radicalmente la dinámica de poder. Elimina la necesidad de una institución eclesiástica. Y es precisamente por esta razón que tales versículos fueron excluidos. En el siglo XVIII, líderes religiosos, políticos y académicos discutían en secreto qué consideraban demasiado riesgoso para incluir en la Biblia. No debatían sobre nimiedades lingüísticas. Decidían si permitir o no el acceso a versículos que empoderan al creyente y revelan su potencial espiritual innato. Versículos que cuestionan la necesidad de una iglesia como intermediaria entre Dios y la humanidad. Así se libró una batalla oculta por el control de la Biblia, un pulso por dominar la narrativa. La iglesia quería asegurarse tu dependencia de sus dogmas y su autoridad. No podían permitir que creyeras en una conexión directa con lo divino. De esta manera, la Biblia de 1775 fue modificada, alterada de manera que pasó desapercibida para muchos hasta hoy. Se eliminaron palabras, se omitieron pasajes y en su lugar se promovió una versión de las Escrituras que predica la obediencia, la jerarquía y el control. Es fundamental recordar que la Biblia nunca ha sido meramente un texto religioso. También se utilizaba como un medio de dominio. Si se domina la narrativa, se domina al pueblo. La Biblia de 1775 revela indicios de una creencia más individualista. Textos que destacaban una relación directa entre Dios y las personas, sin intermediarios, sin alguien que decodificara los mensajes divinos. Esta independencia es precisamente lo que la convertía en una amenaza. Sin la necesidad de una iglesia, el orden establecido comienza a desmoronarse. Los poderosos ven amenazado su dominio. Históricamente, consejos eclesiásticos, traductores y líderes políticos tomaban decisiones fundamentales sobre qué incluir en la Biblia y qué excluir. Estas no eran meras discusiones teológicas, sino elecciones con profundos impactos sociales y políticos. La omisión de versículos clave no se trataba solo de orientación espiritual, sino de mantener el control sobre el pueblo. Limitar la capacidad de cuestionamiento de las personas las mantiene subyugadas. Entonces,
¿Qué se eliminó exactamente? Un caso emblemático es la alteración del nombre original de Dios. En la Biblia de 1775, el término utilizado para referirse a Dios era mucho más íntimo y complejo que el que conocemos hoy. El cambio en la traducción no fue simplemente una opción lingüística, alteró completamente nuestra percepción de quién es Dios. En vez de un Dios cercano y accesible, terminamos con una figura distante, ajena y frecuentemente iracunda. Esto no es casualidad. Es un ajuste que induce mayor obediencia, mayor dependencia de los líderes religiosos para interpretar a Dios. Pero no se detuvo ahí. La Biblia de 1775 incluía referencias a textos y libros que han desaparecido de la historia, obras que proponían perspectivas radicalmente distintas sobre el cristianismo. Textos como el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc formaban parte de una tradición bíblica más amplia. Sin embargo, no pasaron el filtro final. La razón: presentaban un enfoque de la espiritualidad más centrado en la iluminación personal que en la adhesión a estrictas normas religiosas. Estos libros y versículos omitidos no se excluyeron por ser erróneos, sino por ser incómodos. Ofrecían demasiado poder y autonomía. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Provocaron cuestionamientos que la Iglesia prefería evitar. ¿Por qué se suprimieron estos textos? Porque si crees que Dios ya reside en ti, que no necesitas una institución que defina tu trayectoria espiritual, entonces el poder de la Iglesia comienza a desvanecerse. El nombre de Dios es uno de los elementos más cruciales y definitorios de cualquier texto religioso, especialmente la Biblia. Y si te dijera que el nombre de Dios que usamos hoy no se corresponde exactamente con lo que se registra en algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos. Así es. El nombre de Dios ha sido modificado, mal traducido y en algunos casos omitido. Y en ningún lugar esto es más evidente que en la Biblia de 1775. Este ajuste no es un mero detalle. Reconfigura completamente nuestra percepción de lo divino. En la versión bíblica de 1775 se menciona a Dios con nombres y títulos que rara vez se ven en traducciones actuales. Estos apelativos tienen raíces en la antigüedad hebrea, cargando con ellos significados y resonancias totalmente distintas. Nos ofrecen una perspectiva diferente sobre la esencia de Dios. Habitualmente, empleamos términos como Dios, Señor o Jehová, pero ¿sabías que en escrituras más arcaicas se usaba Elohim para referirse a Dios? Lo curioso de Elohim es que no es un término singular.
es plural. Un momento, ¿un nombre plural para Dios? Si has sido educado en la creencia de un solo Dios omnipotente, esto podría provocar serias reflexiones. Elohim insinúa una dimensión de lo divino mucho más compleja y diversa, quizás indicando una pluralidad de presencias. Esto sugiere que lo divino no consiste en una sola entidad, sino en una asamblea o incluso un concilio de entidades divinas. ¿Cuál es la razón para modificarlo? ¿Por qué se transformó Elohim en Dios o Señor, diluyendo su profundidad y complejidad? El motivo es el control. Al simplificar el término y reducir a Dios a una entidad única y autoritaria, se fortalece un sistema en el que una única institución eclesiástica o autoridad puede dictar de forma definitiva. Si se conservase Elohim, centralizar el poder y afirmar una autoridad absoluta en la interpretación sería considerablemente más desafiante. Imagina el desafío de aclarar un decreto divino cuando lo divino es plural, diverso y complejo. La transición a Dios o Señor simplifica considerablemente la situación. Hay un solo Dios, una sola autoridad, y debes acatar lo que se dicta. Pero aquí está la clave, no se trata solo de traducir. Es un cambio teológico intencionado, una limitación deliberada de las creencias permitidas. Elohim está vinculado a antiguas tradiciones, a relatos que extienden sus raíces más allá de lo judío y lo cristiano. Este nombre se encuentra en mitologías de Sumeria, Acadia y Canaán, donde las figuras divinas eran complejas e interactuaban con los humanos de formas que podríamos considerar hoy día mucho más personales. La Biblia de 1775, con sus referencias a Elohim, conecta con estos antiguos relatos donde los humanos no eran simplemente vasallos de un Dios remoto, sino participantes activos en un extenso drama divino. Los cambios no terminaron aquí. En algunos textos, la Biblia de 1775 también empleaba el nombre YHWH o Yahvé. Podrías pensar, ¿no se utiliza aún hoy? Sí, pero no con el propósito original. Yahvé no era simplemente un nombre para Dios, sino un identificador que implicaba una relación íntima y pactada entre Dios y la humanidad. Hoy en día, en la mayoría de las Biblias, este nombre ha sido sustituido por Señor, un título, una figura de autoridad, algo distante y ajeno a ti. La modificación de Yahvé a Señor no solo es un cambio lingüístico, sino una transformación en la manera en que se espera que te relaciones con Dios. Estar en comunión directa con Dios, en un vínculo íntimo y personal, en lugar de ser meramente uno más en su dominio, era la esencia de la relación que la Biblia de 1775 ofrecía, conservando los nombres más antiguos y cercanos de Dios. Estos nombres proporcionaban una visión de un ser divino más accesible y menos dominante. Sin embargo, este concepto era visto como una amenaza por las instituciones religiosas de entonces. Imagina si las personas creyesen que pueden conectar directamente con Yahweh desde cualquier lugar, o comprender la profundidad de Elohim, perderían la necesidad de clérigos o mediadores. Esto incentivaba a las personas a buscar una relación directa con lo divino. Como resultado, al igual que otros textos controvertidos, estos nombres fueron modificados, limpiados y eliminados en ediciones posteriores de la Biblia. Reflexiona sobre el impacto de tales cambios en el mensaje global de las Escrituras. Si se altera el auténtico nombre de Dios, ¿cuánto más del mensaje se ha transformado para satisfacer las necesidades de los poderosos? Esto no se trata de meros ajustes menores. Este cambio altera profundamente nuestra comprensión de Dios.
Hay una razón por la que esta verdad no es de conocimiento común. Revelar los antiguos nombres de Dios cuestiona toda la estructura de la cristiandad moderna. Si Elohim implica la existencia de múltiples deidades y Yahweh simboliza una relación directa y personal con Dios, entonces la jerarquía religiosa establecida durante siglos se desmorona. De repente, no necesitas una iglesia que intermedie tu relación con Dios, ni líderes religiosos que interpreten lo divino a tu conveniencia. La conexión está allí, esperando ser redescubierta. Quizás ese sea el propósito detrás de la alteración y el olvido de estos nombres. Las autoridades no querían que descubrieras cuán cerca puedes estar de Dios. No deseaban que te dieras cuenta de que tu percepción de Dios podría ser más amplia, profunda y personalizada que la imagen cuidadosamente construida por ellos. Uno de los hallazgos más impactantes de la Biblia de 1775 no es solo su contenido actual, sino lo que una vez contuvo y ahora falta. Estos son los denominados libros perdidos de la Biblia que cambian nuestra comprensión completa. Puedes preguntarte, ¿cómo es posible perder partes de la Biblia? Parece un error considerable, ¿verdad? Pero no fue un accidente, sino una decisión intencional. Comenzó con líderes eclesiásticos, concilios y gobernantes que decidieron por diversas razones que ciertos textos eran demasiado polémicos, peligrosos o simplemente no encajaban con la narrativa que deseaban promover. Estos libros perdidos, ya sea eliminados completamente de la Biblia o etiquetados como apócrifos y relegados al margen, ofrecen una visión radicalmente distinta de la espiritualidad, incluyendo visiones, profecías y enseñanzas que hubieran cambiado radicalmente nuestra forma de entender el cristianismo hoy. Textos como el Espíritu de Tomás, el Libro de Enoc y la Sabiduría de Salomón eran considerados en tiempos antiguos como escrituras venerables y aceptadas por comunidades cristianas tempranas. Por ejemplo, el Libro de Enoc detalla eventos sobre ángeles desterrados, los orígenes del mal y un enfrentamiento celestial entre el bien y el mal, extendiéndose mucho más allá de las historias típicas enseñadas en las clases dominicales. Se dice que a Enoc le fueron revelados secretos celestiales durante su ascenso al cielo, secretos considerados demasiado profundos para la comprensión humana ordinaria. Esto nos lleva a preguntar, ¿por qué se eliminaría un libro con tales revelaciones? Quizás porque desafía las narrativas establecidas, mostrándonos un universo espiritualmente complejo, donde la humanidad no es un mero espectador, sino un actor principal en un vasto drama cósmico. Otro texto esencial es el Espíritu de Tomás, que no se enfoca en milagros o parábolas. Este compendio atribuye directamente a Jesús enseñanzas sobre la conciencia y la iluminación personal, proponiendo que el reino de Dios reside ya dentro de nosotros, no en algún lugar remoto, sino aquí y ahora, en cada individuo. Este mensaje, que empodera espiritualmente al individuo, fue visto como una amenaza para las estructuras eclesiásticas y por ende fue excluido y tachado de herético. La sabiduría de Salomón también comparte enseñanzas profundas sobre la sabiduría, la justicia y la esencia divina, discutiendo temas como el alma inmortal y la búsqueda humana de la sabiduría divina de una forma más mística que la tradicional. Sin embargo, al igual que los demás, fue marginado a lo largo de los siglos. La razón sugería que el conocimiento divino no era exclusivo de las autoridades religiosas, sino accesible para cualquier buscador de verdad, desafiando así la monopolización del saber espiritual por parte de la jerarquía eclesiástica. Los libros que hoy consideramos apócrifos nos revelan que existieron tradiciones cristianas que valoraban la autoexploración, la iluminación personal
y un acceso directo a la divinidad, independiente de templos e instituciones. Estos textos representan un desafío directo a cualquier autoridad que busque controlar el discurso religioso, sugiriendo una libertad espiritual que podría desmantelar estructuras de poder establecidas. Los textos excluidos no fueron descartados por su longitud o por ser considerados innecesarios, sino que fueron intencionalmente ocultados porque planteaban interrogantes fundamentales. Estas preguntas desafiaban la autoridad y cuestionaban lo que significa realmente conectar con lo divino, así como la versión de cristianismo que se ha promovido, centrada más en la obediencia que en la iluminación espiritual. Cuando se menciona la Biblia, a menudo lo primero que viene a la mente es la noción del infierno, descrito como un lugar de castigo eterno lleno de fuego y sufrimiento, una idea que ha influido profundamente en la teología cristiana durante siglos. Esta imagen ha sido utilizada en predicaciones para incitar el temor, mantener el orden y delinear las consecuencias de la salvación. Sin embargo, la Biblia de 1775 y otras ediciones antiguas presentan una visión muy distinta del infierno. La noción del infierno tal como lo conocemos hoy no aparece en los textos originales. En los manuscritos más antiguos se emplean términos más complejos como Sheol en hebreo, Hades en griego y Gehenna en arameo. Aquí radica una distinción crucial. Estos términos no implicaban un castigo eterno ni fuego en el sentido moderno. Entonces, ¿cómo evolucionaron estas palabras hacia la concepción actual del infierno que predomina en la narrativa cristiana contemporánea? La explicación se encuentra en las decisiones de traducción y las interpretaciones hechas por traductores y líderes eclesiásticos que modificaron la narrativa. En las versiones antiguas de la Biblia, como la edición de 1775, estos términos se traducían de manera que reflejaban significados menos definitivos. Sheol se entendía como un lugar de descanso para los muertos, una existencia sombría, no un lugar de tormento eterno. Hades era simplemente el inframundo griego, un destino para todas las almas, no solo para las condenadas. Gehenna, por otro lado, era un lugar real, un valle cerca de Jerusalén donde se quemaba basura y, a veces, cadáveres. Con el tiempo, Gehenna se transformó en una metáfora de destrucción, no de tormento eterno. La imagen moderna del infierno como un lugar ardiente donde las almas son eternamente castigadas no derivó directamente de la Biblia. Esta visión fue influenciada por fuentes externas, incluyendo la mitología pagana y escritos de autores cristianos. Durante la Edad Media en Europa, figuras como Dante y Milton solidificaron esta aterradora imagen del infierno en la conciencia pública. Sin embargo, si revisamos la Biblia de 1775, no encontraremos una descripción tan definitiva del infierno como se enseña comúnmente. Debemos preguntarnos, ¿por qué ocurrió este cambio? ¿Por qué se transformaron descripciones ambiguas como Sheol o Gehenna en conceptos de un tormento eterno? La respuesta yace en el uso del miedo y el control. El infierno, tal como se concibe actualmente, se ha utilizado como una herramienta poderosa para controlar a las masas, convenciéndolas de que algo peor que la muerte les espera si no siguen las reglas. No se trataba solo de guía espiritual, sino de mantener la autoridad. El miedo es un motivador extremadamente poderoso, y el infierno se convirtió en el ejemplo máximo de terror. Durante siglos, las personas han vivido bajo la sombra de esta noción, creyendo que cada acción, cada pecado, podría llevarlos a un lugar de sufrimiento inimaginable. Pero, ¿y si eso nunca fue parte del mensaje original? ¿Y si la intención original de textos como la Biblia de 1775 era hablar más sobre el fin natural de la vida, el descanso o el juicio, en lugar de un castigo eterno y la condenación?
Los estudiosos han señalado durante años que la evolución del lenguaje de Sheol a infierno, de Gehenna al lago de fuego, fue un proceso gradual, moldeado por agendas teológicas y políticas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El temor al infierno ha sido históricamente un instrumento para asegurar la obediencia y la lealtad hacia la Iglesia. A lo largo del tiempo, las autoridades eclesiásticas han tenido un claro interés en evitar que los fieles se desvíen de su doctrina. ¿Y qué herramienta más efectiva que la amenaza constante del infierno para mantener a todos alineados? Sin embargo, las primeras escrituras no reflejan esta narrativa. La Biblia de 1775 nos ofrece una perspectiva de un periodo anterior en el que el infierno no era la herramienta de intimidación que es en la actualidad. Nos presenta una comprensión diferente sobre la vida, la muerte y el reposo eterno. Esto nos lleva a cuestionar ¿por qué persistimos con un relato basado en el miedo cuando es evidente que la idea del infierno, tal como la conocemos hoy, no siempre ha sido parte de nuestra historia? Un ejemplo clave en la doctrina cristiana tradicional es la noción del pecado original. Todos conocemos la historia. La humanidad cayó de la gracia debido a la transgresión de Adán y Eva, quienes comieron del árbol del conocimiento, corrompiendo así la naturaleza humana. Esto supuestamente nos dejó inherentemente defectuosos, necesitados de redención. Pero, ¿y si te dijera que el concepto del pecado original no es tan definitivo como parece? La narración de Adán y Eva en la Biblia de 1775, así como en textos aún más antiguos, difiere significativamente de las interpretaciones más modernas que consolidaron la idea del pecado original. La doctrina de que todos los seres humanos heredamos el pecado de Adán y Eva no fue una parte central de la teología cristiana inicialmente. De hecho, no se popularizó hasta que teólogos como Agustín, en el siglo IV, comenzaron a promoverla. ¿Por qué? Porque el pecado original ofrecía una solución a un problema específico. Estableció el control eclesiástico sobre la salvación. Si todos nacemos pecadores, entonces todos necesitamos a la Iglesia para nuestra redención. Sin embargo, si revisamos la Biblia de 1775 o versiones aún más antiguas de la historia, encontramos una interpretación mucho más matizada y menos condenatoria. El relato no presenta el acto de Adán y Eva como una catástrofe que condenó a la humanidad para siempre. Más bien, se describe como un acto de desobediencia, cierto, pero también como un despertar. Adán y Eva no tanto cayeron como ascendieron al conocimiento, adquiriendo la capacidad de discernir entre el bien y el mal, una cualidad esencialmente humana. Reflexionemos sobre esto. ¿Es realmente pecaminoso adquirir conocimiento? Es un concepto bastante contradictorio, especialmente para una fe que valora la verdad, la sabiduría y el entendimiento. Pero en las interpretaciones posteriores que promovieron el pecado original, este acto de iluminación fue transformado en la falta fundamental de la humanidad. La Iglesia necesitaba explicar por qué los humanos son pecadores, por qué necesitamos salvación y, más crucialmente, por qué ellos poseían la llave para esa salvación. El pecado original se convirtió en la respuesta perfecta. En versiones anteriores de la Biblia, incluida la edición de 1775, esta perspectiva simplemente no existía.
La elección de Adán y Eva fue fundamentalmente sobre la libertad de escoger, reflejando la capacidad humana para evolucionar y aprender. Aunque desobedecieron, su acto no se centró en la corrupción moral, sino en alcanzar un nuevo nivel de conciencia, pasando de la ignorancia al entendimiento. Este acto marca el inicio del viaje humano hacia el discernimiento, no una condena perpetua desde el nacimiento. Al examinar cómo otras culturas interpretan este evento, como en la tradición judía, vemos que la historia de Adán y Eva se relaciona con el despertar de la responsabilidad humana. No se les considera malditos ni responsables de condenar a la humanidad, sino como los primeros en enfrentarse a dilemas morales y tomar decisiones significativas. Sin embargo, la Iglesia transformó esta narrativa en un instrumento de control, y aquí radica la importancia de esta distorsión. Si logras convencer a las personas de que nacen culpables y que su existencia misma es defectuosa, entonces has ganado gran parte de la batalla. Así, dependen de la institución para su corrección. El pecado original creó un sistema donde las personas luchan por redimirse de faltas no cometidas. La Iglesia se ofrece como la Salvadora, dictando los términos de esta redención. Pero si el concepto del pecado original se desarrolló posteriormente para reforzar el poder eclesiástico, esto nos hace cuestionar toda la estructura de la doctrina sobre el pecado y la redención. Este enfoque nos atrapa en un ciclo perpetuo de culpa y perdón, siempre dependiendo de una salvación externa. Pero, ¿y si ese no era el propósito original de la historia? ¿Qué si el verdadero mensaje de la Biblia de 1775 era sobre la libertad humana, la capacidad de elegir, aprender y sí, cometer errores, pero también de superarlos y crecer a partir de ellos? Al reinterpretar la historia de Adán y Eva como la base del pecado original, la Iglesia se posicionó como la única guardiana de la salvación. Generaron un problema, la condición pecaminosa innata de la humanidad, y se establecieron como la única solución. Sin embargo, versiones más antiguas de la Biblia presentan una perspectiva más dinámica y esperanzadora para la humanidad. La narrativa no se centraba en la condenación y el perdón eterno. Era sobre la humanidad alcanzando su madurez, asumiendo la responsabilidad por sus elecciones y comprendiendo la complejidad de la vida. De hecho, al desmontar la interpretación del pecado original, lo que emerge es una historia de empoderamiento. La decisión de Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento no fue simplemente un error, fue el momento en que se humanizaron. Adquirieron la habilidad de tomar decisiones morales, de distinguir entre el bien y el mal y de forjar sus propios destinos. Esto no representa una caída, sino el verdadero comienzo. Al revisar las enseñanzas de Jesús, vemos que la versión más conocida ha sido moldeada por siglos de interpretación, doctrina y control eclesiástico. Sin embargo, un pensamiento provocativo surge al considerar la Biblia de 1775 y fuentes aún más antiguas que no estaban controladas por ninguna autoridad religiosa. No se trata de un destino al que llegues tras morir. Está aquí y ahora, en tu interior. Este conocimiento transforma completamente la perspectiva. Si el reino de Dios reside en ti, entonces no necesitas de una iglesia, un sacerdote o alguna institución para acceder a él. No es imprescindible cumplir con reglas estrictas o participar en rituales para conectar con lo divino. El acceso y el poder ya residen dentro de ti. Esta verdad representa una amenaza para cualquier institución que haya basado su autoridad en actuar como intermediario entre tú y Dios. Esta simple revelación desmantela por completo la necesidad de una jerarquía eclesiástica. Jesús no estaba interesado en establecer una institución.
Él enseñaba a las personas cómo emanciparse de ella. Y esta no es una declaración trivial. La Biblia de 1775 incluye múltiples pasajes donde Jesús subraya la responsabilidad personal, la autonomía espiritual y una conexión directa con lo divino. Es un llamado a cuestionar las estructuras establecidas que, aunque afirman hablar en nombre de Dios, a menudo terminan sirviendo intereses personales. Al explorar estos textos más antiguos, se percibe que Jesús no solo era un maestro de moralidad, era un disruptor, un revolucionario espiritual. Observa sus interacciones con los líderes religiosos de su época. Frecuentemente denunciaba su hipocresía y su enfoque erróneo sobre las normas que desvinculan a las personas de una verdadera conexión espiritual. Criticaba los caminos ocultos que desviaban a las personas de una comprensión auténtica. Su mensaje no buscaba fundar una iglesia, sino eliminar las barreras que impiden la libertad espiritual de las personas. Y si lo consideras, esa es la razón por la que su mensaje continúa siendo tan revolucionario. No se centra en adherirse a una institución, sino en liberarse de ella. La Iglesia moderna ha optado por ignorar o minimizar este aspecto de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque un Jesús que te anima a descubrir el reino de Dios dentro de ti mismo no beneficia a la Iglesia que desea ser el mediador. Un Jesús que empodera a cada individuo para establecer su propia conexión directa con Dios no justifica la existencia de sacerdotes, obispos, ni rituales complejos. Y un Jesús que desafía constantemente la autoridad religiosa no se alinea bien con un sistema fundamentado en esa misma autoridad. Es crucial reconsiderar cómo Jesús veía las leyes religiosas. En las interpretaciones modernas se enfatiza la obediencia a las normas impuestas por las instituciones religiosas. Sin embargo, en la Biblia de 1775, la visión es mucho más matizada. Jesús frecuentemente cuestionaba las regulaciones religiosas de su época, destacando cómo éstas a menudo olvidaban lo esencial. Al ser interpelado sobre el mandamiento principal, él no se refirió a preceptos específicos. No mencionó ritos ni ofrendas. Lo expresó de manera simple: amor hacia Dios y amor al prójimo como a uno mismo. Solo dos preceptos enfocados en el amor y la empatía. No implican doctrinas enredadas. No hay mediadores que impongan cómo debes conducir tu vida. Aquí es donde la Biblia de 1775 nos brinda un entendimiento más amplio del enfoque de las enseñanzas de Jesús, un lado que se ha oscurecido con el tiempo. Jesús no llegó para fundar una religión de adhesión estricta a reglas y tradiciones. Él vino a enseñar a las personas a vivir con sentido, con amor y con una conexión directa con lo sagrado. Pero a lo largo de los siglos, la Iglesia ha alterado este enfoque, poniendo la obediencia por encima del entendimiento y el control por encima de la libertad. Este cambio no fue accidental. A medida que las personas se volvían más autónomas y autosuficientes en su espiritualidad, menos necesitaban de una entidad para intermediar esa experiencia. Así que la Iglesia adoptó interpretaciones que sugieren que el reino de Dios solo se alcanza a través de ellos, a pesar de que los textos más antiguos, incluida la Biblia de 1775, sugieren exactamente lo contrario. Si profundizas en lo que Jesús realmente enseñaba, es evidente que su mensaje era sobre despertar, no sobre conformidad. Se trataba de romper con sistemas que mantienen a las personas dependientes espiritualmente, no de crear nuevos para mantenerlas controladas. Y tal vez esa es la razón por la que el Jesús de la Biblia de 1775 parece tan diferente del que muchas iglesias enseñan hoy en día. Porque el verdadero mensaje de Jesús, el mensaje original,
era una amenaza para todo lo que esas instituciones intentaban construir. Los tiempos finales, el Apocalipsis, son uno de los temas más dramáticos y temidos en la Biblia. El juicio final, el fin del mundo, el cielo y el infierno en la balanza. Has oído los sermones, has visto las películas. Pero aquí está la cuestión. ¿Es la versión del fin de los tiempos que te han contado la verdadera historia? ¿O fue moldeada, una vez más, por siglos de interpretación, control y miedo? En la mayoría de las enseñanzas modernas, el Apocalipsis se presenta como un evento catastrófico, un final, una brutal culminación donde solo unos pocos seleccionados logran pasar las puertas del cielo, mientras que los demás enfrentan tormentos eternos. Pero si regresamos a los textos antiguos, la visión es mucho más matizada. La Biblia de 1775 no enfoca tanto la imagen de fuego y azufre. En cambio, sugiere que lo que hemos llegado a conocer como el fin de los tiempos no debería ser sobre una destrucción literal del mundo, sino sobre una transformación, una revelación, el descubrimiento de verdades que han estado ocultas durante siglos. La palabra Apocalipsis proviene del griego Apocalipsis, que significa revelación. Originalmente no se trataba de caos y destrucción, se trata de desvelar lo oculto, de iluminar la verdad. ¿Y si el fin de los tiempos no se refiere al fin del mundo, sino al fin del engaño? Al término de los sistemas de control, miedo y manipulación que han impedido que la humanidad comprenda su verdadero potencial. Reflexiona sobre ello. ¿Y si el Apocalipsis es menos acerca de fuego y destrucción y más sobre una toma de conciencia, un momento en el que la humanidad finalmente comprende la verdad sobre nuestra conexión con lo divino, donde caen las ilusiones y los falsos dogmas, permitiéndonos ver el mundo tal como es realmente? Esta perspectiva cambia por completo la conversación. De repente, el fin de los tiempos no es algo que temer, sino algo para acoger. Un nuevo comienzo, no un juicio final. Analicemos esto más a fondo. El libro del Apocalipsis, el texto apocalíptico más conocido de la Biblia, ha sido utilizado durante siglos como una herramienta de intimidación. Imágenes de dragones, bestias, plagas y el anticristo han sido empleadas para someter a generaciones a la obediencia. Pero si examinamos con detalle, especialmente en versiones más antiguas, como la Biblia de 1775, encontramos un tema recurrente de renovación. Sí, existe el caos. Sí, hay conflicto. Pero en el núcleo de la revelación se encuentra la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es un mensaje de esperanza, no solo de castigo. De hecho, muchos eruditos argumentan que el libro del Apocalipsis fue escrito como una crítica simbólica al Imperio Romano, no como una predicción del fin literal del mundo. Era un mensaje de resistencia frente a la tiranía, instando a los primeros cristianos a mantenerse firmes ante la opresión. Con el tiempo, este mensaje se transformó en una visión dramática de catástrofe global, pero no comenzó de esa manera. La Biblia de 1775 presenta un apocalipsis no centrado en el miedo, sino en el triunfo final de la verdad sobre la mentira. Las fuerzas del engaño, tanto espirituales como políticas, son las que colapsan, no el mundo físico. La imagen de bestias e imperios cayendo no alude a naciones siendo aniquiladas, sino a sistemas de poder que han mantenido a la gente en ignorancia espiritual, finalmente desmoronándose. Aquí es donde se vuelve realmente interesante. Los textos más antiguos sugieren que la humanidad desempeña un papel activo en esta transformación. No somos espectadores pasivos esperando el juicio, sino participantes activos en el desvelamiento de la verdad.
El Apocalipsis no es solo algo que nos ocurre, es algo que ayudamos a manifestar al cuestionar las narrativas falsas que nos han sido impuestas y al buscar la verdad que ha estado oculta. ¿Y si ese es el verdadero mensaje de los tiempos finales? Que el mundo no está destinado a la destrucción, sino a una comprensión más profunda de quiénes somos, de lo que somos capaces y de nuestro lugar en el universo. La idea de que el Apocalipsis es en realidad un gran despertar, un cambio colectivo en la conciencia, redefine todo. No es el fin de la humanidad, es un renacer, y esto modifica por completo nuestra percepción sobre la salvación. Si el Apocalipsis es sobre revelar la verdad, entonces la salvación no se centra únicamente en la redención individual. Es acerca de alinearnos con esa verdad. Se trata de discernir entre las falsedades y transitar hacia una nueva realidad donde el miedo, el control y el engaño ya no ejercen dominio sobre nosotros. Esta interpretación del Apocalipsis, enfocada en la iluminación más que en la aniquilación, podría explicar por qué ciertos pasajes e interpretaciones han sido modificados a lo largo del tiempo. Porque una narrativa basada en el temor mantiene a las personas sometidas. Pero una narrativa de despertar, eso es emancipador y amenaza a las mismas instituciones que se benefician de perpetuar el miedo y el control. Entonces, si la Biblia de 1775 y los escritos más antiguos nos muestran una perspectiva distinta de los tiempos finales, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? Significa que tenemos que reevaluarlo todo. Tal vez el Apocalipsis no sea algo que debamos temer. Quizás sea algo que debamos acoger, porque si realmente se trata de desvelar la verdad, entonces es el momento que la humanidad ha estado esperando. Es el instante en que todo lo que hemos acumulado de conocimiento se expone finalmente. Gracias por considerar esta profunda revisión de las verdades ocultas en la Biblia de 1775. Si has seguido hasta aquí, valoramos que estés dispuesto a explorar estas ideas con nosotros. El Apocalipsis, a menudo interpretado en términos catastróficos, también puede ser visto bajo una luz diferente en los textos bíblicos más antiguos, como una oportunidad para la transformación y la revelación espiritual. En lugar de centrarse en el juicio y la destrucción, estos textos subrayan la revelación de una verdad profunda que podría liberar a la humanidad de las cadenas del miedo y la ignorancia impuestas por estructuras de poder rígidas y corruptas. Esta perspectiva renueva nuestra comprensión de la salvación, sugiriendo que va más allá de la purificación individual y se extiende hacia una renovación colectiva. Esto podría implicar una evolución de la conciencia a nivel global, donde cada individuo no solo busca su redención personal, sino que contribuye al despertar y sanación de toda la sociedad. El papel de Jesús en este contexto es crucial. En lugar de presentarlo únicamente como un juez o un salvador distante, los primeros textos lo muestran como un guía que alienta a cada persona a buscar la verdad y el conocimiento por sí mismos. Esto sugiere una relación más directa y personal con lo divino, sin la mediación de una jerarquía eclesiástica omnipresente. Este enfoque podría también reinterpretar el significado de eventos como las plagas, las bestias y los símbolos apocalípticos que tradicionalmente se han visto como literales o punitivos. En cambio, podrían entenderse como metáforas de los desafíos espirituales y morales que enfrentamos y como catalizadores para el cambio y la maduración espiritual de la humanidad. Los escritos apocalípticos, entonces, no solo advertirían sobre el final de los tiempos, sino que invitarían a reflexionar sobre cómo podemos construir un mundo más justo y compasivo. La nueva tierra y el nuevo cielo mencionados podrían interpretarse
no como la creación de un nuevo planeta físicamente, sino como la reconstrucción de nuestras sociedades en principios de equidad y verdad. Este enfoque menos literal y más metafórico también desafía la tendencia de la religión organizada a utilizar el miedo como herramienta de control. Al entender los textos apocalípticos como mensajes de esperanza y transformación, se reduce el poder del miedo y se fomenta una fe más basada en el amor, la comprensión y la responsabilidad personal. En el contexto de la educación y la formación espiritual, esto podría llevar a un cambio en cómo se enseñan estas doctrinas. En lugar de enfocarse en el castigo y la obediencia, la educación religiosa podría enfatizar el crecimiento personal, la ética y la conexión comunitaria como componentes esenciales de la fe. Por último, este cambio de perspectiva podría tener implicaciones profundas para el diálogo interreligioso y el entendimiento mutuo. Reconociendo que muchas tradiciones espirituales y religiosas comparten temas de redención, revelación y transformación, podríamos encontrar un terreno común más amplio para la cooperación y la paz global. Prosigamos con una investigación sobre la gran pregunta: ¿qué existía antes del relato del Génesis, antes de que la Biblia comenzara a describir la creación? Durante mucho tiempo se ha creído que antes del mandato divino, fiat lux, o mejor, hágase la luz, no había nada, ningún espacio, ningún tiempo, solo un vacío total. Sin embargo, ¿es realmente precisa esta suposición? No estoy tan seguro. Ahora, aquí es donde el asunto se vuelve intrigante. Si exploran más allá de los textos bíblicos, en los mitos antiguos o en los textos excluidos de los cánones, se descubre un concepto interesante. Este supuesto vacío no estaba realmente vacío. Consideren el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos de Babilonia. En este mito, antes de que cualquier cosa fuera formada, existían dos deidades primordiales: Apsu, dios de las aguas dulces, y Tiamat, diosa de las aguas saladas. Su fusión caótica era el origen de todo. Por lo tanto, antes de la creación no había calma, sino caos. Una energía tumultuosa, oscura, esperando a alguien que la moldeara. Ahora consideremos la Biblia. En Génesis 1:2 se lee que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esperen un momento, ¿cuáles aguas? Las Escrituras no nos explican el origen de estas aguas ni por qué ya estaban presentes. Es como si hubiéramos entrado en un relato ya en curso, sin que nadie nos hubiera informado sobre su preexistencia. ¿Y si estas aguas representaran ese tipo de caos descrito en el Enuma Elish, una fuerza preexistente que Dios dominó, en lugar de un simple vacío esperando su toque? Incluso los antiguos textos gnósticos, excluidos por la Iglesia por su naturaleza radical, ofrecen una visión alternativa a la narrativa tradicional. Proponen que antes del Dios bíblico existía algo más, una entidad superior y más abstracta, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, la fuente última de todas las cosas. En estos textos, Yahvé no es ni siquiera el primer creador, sino simplemente una capa en una trama cósmica mucho más amplia. Quizás el libro del Génesis no representa el comienzo de todo, sino solo un capítulo menor en una historia mucho más antigua y compleja. Si también involucramos la física moderna, la situación se vuelve aún más extraña. Científicos como Stephen Hawking han sostenido que antes del Big Bang, el tiempo, como lo conocemos, no existía. Más que un vacío absoluto, hablan de un vacío cuántico, un campo de energías potenciales invisibles y no físicas, pero aún presentes. Entonces, antes de la creación del universo, podría haber existido un caos cuántico, algo caótico y primordial que Dios tuvo que moldear. Ahora, avancemos más allá de la cuestión de qué ocurrió antes de la creación para explorar un tema igualmente fascinante. ¿Qué existía antes de Adán?
Estamos acostumbrados a pensar que Adán fue el primer hombre, el punto de origen para la humanidad. La narración parece simple. Dios crea a Adán, le insufla vida, y así comienza la humanidad. Detengámonos un momento a reflexionar sobre algunos detalles poco conocidos de una historia bien conocida, detalles que emergen solo indagando más a fondo. Estos elementos nos sugieren que quizás Adán no era el único hombre o que existía otro mundo, otras criaturas, una narración totalmente diferente antes de que Adán entrara en escena. Examinemos uno de los primeros personajes controvertidos en la narración tradicional, Lilith. Quizás hayan oído su nombre, pero para muchos, Lilith solo ha sido revelada a través de interpretaciones particulares de los textos bíblicos. Según las tradiciones místicas judías, en particular el alfabeto de Ben Sirach, Lilith era en realidad la primera esposa de Adán. Sí, es así. Antes de que Eva apareciera, existía Lilith, que no aceptaba ser considerada inferior a Adán. De hecho, abandonó el jardín del Edén porque se negaba a someterse. Los relatos afirman que huyó al desierto, un lugar misterioso e inquietante donde se unió a los demonios y se convirtió en una figura oscura. Reflexionemos sobre esto. Si Lilith existía antes que Eva y poseía las mismas capacidades e inteligencia que Adán, ¿qué nos dice esto sobre el relato de la creación? ¿Existía un mundo donde Lilith reinaba o un lugar donde ella y otras entidades vivían fuera del Edén? Esta historia no es un caso aislado. Si exploramos otras tradiciones antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, encontramos indicios que sugieren la existencia de la humanidad mucho antes de la creación de Adán. Tomemos, por ejemplo, a los gnósticos. Sus enseñanzas delinean a menudo varios niveles de creación, con Adán como una fase más reciente de un drama cósmico mucho más antiguo. Según la tradición gnóstica, el demiurgo, a menudo identificado con Yahvé, era responsable de la encarcelación de las almas humanas en cuerpos materiales. Y Adán era parte de este encarcelamiento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes de Adán, antes de la creación del mundo material, existían seres de luz, humanos pre-adamíticos, espiritualmente avanzados y libres. Estos seres habitaban en un reino de conciencia superior, no limitados por las restricciones físicas de carne y sangre. Entonces, ¿era Adán realmente el primero o simplemente el primero en una versión nueva y más restrictiva de la humanidad? Ahora, dejando momentáneamente de lado los textos religiosos, consideremos las pruebas científicas. Los antropólogos, examinando el registro fósil, han descubierto restos humanos, o al menos de seres similares a los humanos, que datan de periodos bien anteriores al de Adán. Y aquí llega el aspecto más fascinante. Algunos de estos antiguos hombres no solo existían, sino que prosperaban, creaban herramientas, arte y formaban comunidades. Si estaban presentes antes de Adán, ¿quién eran?
y por qué su existencia es tan ausente en las narrativas religiosas tradicionales. Esto nos introduce al concepto de los preadamitas. Esta concepción no es de reciente formación, sino que hunde sus raíces en siglos de discusión, incluso entre los estudiosos cristianos. Ya en los siglos XVI y XVII, teólogos como Isaac Lapeyre proponían la existencia de seres humanos antecedentes a Adán. Según esta interpretación, Adán no era el único ser humano, sino más bien el primero judío, o el progenitor de una particular descendencia humana seleccionada por Dios. Los preadamitas, según esta teoría, eran los otros miembros de la humanidad esparcidos por el mundo, que vivían sus existencias bien antes de que Adán fuera creado. Las ideas de Lapeyre causaron tanto escándalo que fue forzado a retirarse bajo la presión de la Iglesia Católica. Queda la cuestión de si la narrativa del Jardín del Edén debe centrarse en un grupo específico de personas, excluyendo otras partes de la historia humana. Incluso el Islam presenta una concepción de un mundo existido antes del adamítico. En la tradición islámica, los jinn, seres creados de fuego puro, habitaban la tierra mucho tiempo antes de los seres humanos. Estos jinn gozaban de una libertad similar a la humana y, según algunas tradiciones, erigieron civilizaciones y dominaron el planeta. Su dominio, sin embargo, terminó en caos y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para suprimir su insurrección. Solo después de la derrota de los jinn fue creado el ser humano. Reflexionando sobre esto, se puede imaginar qué civilizaciones podrían haber surgido y caído antes de que Adán fuera formado del polvo. Entonces, ¿por qué estas historias de preadamitas, Lilith o de los jinn no son más difundidas? La verdad es que estas narrativas cuestionan la simplicidad del relato de Adán y Eva. Sugerirían que la humanidad y quizás la vida misma pueda ser mucho más compleja, antigua y variada de lo que las tradiciones han enseñado. Tal vez Adán fue solo una de las muchas iteraciones de la vida humana, o quizás fue creado para reemplazar un experimento anterior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Y cuando se considera la posibilidad de un mundo preadamítico, emergen preguntas significativas sobre lo que creemos conocer de la historia humana. No termina aquí. Algunos estudiosos, especialmente en el campo de la teoría de los antiguos astronautas, creen que los extraterrestres podrían haber jugado un papel en el desarrollo de las civilizaciones preadamíticas. Los antiguos sumerios, por ejemplo, hablan extensamente de los Anunnaki, un grupo de deidades que habrían descendido del cielo y creado a los hombres como una raza servil para la extracción de oro. Estos seres sumerios describen a los Anunnaki como entidades altamente avanzadas, poderosas, que habrían manipulado genéticamente a la humanidad para sus propósitos. Y consideren esto. Algunos estudiosos sugieren que los preadamitas podrían haber sido estos primeros híbridos humanos creados por intervenciones extraterrestres mucho antes de que el bíblico Adán fuera concebido. Esta es una teoría controvertida, pero observando el profundo conocimiento de astronomía, matemáticas y arquitectura poseído por antiguas civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los mayas, se hace difícil negar que podrían haber existido hombres avanzados, preadamitas, guiados por fuerzas no terrestres.
Esta es una perspectiva que puede cambiar radicalmente nuestra forma de ver la realidad, recordándonos que el tiempo mismo no siempre ha existido como lo conocemos hoy. Usualmente consideramos el tiempo como una presencia constante en nuestra existencia, con los segundos que fluyen en horas y los eventos que se suceden en una secuencia ininterrumpida. Pero imaginen si les dijera que antes de que el universo fuera creado, el tiempo no existía en absoluto. ¿Y si esta revelación cambiara radicalmente nuestra forma de interpretar la realidad? Para comprender completamente esta cuestión, es esencial aceptar que el concepto de tiempo tuvo origen con la creación misma. En el campo de la ciencia moderna, esta es una premisa fundamental. Considérense, por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las explicaciones más acreditadas respecto al origen del universo. Esta afirma que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, todo comenzó desde un punto extremadamente denso y caliente, donde el espacio, la materia, la energía y el tiempo mismo tomaron forma. Sin embargo, la situación se complica si consideramos el periodo anterior al Big Bang. No existía espacio, no existía materia y, crucialmente, no existía el tiempo. Stephen Hawking y otros físicos sostienen que el tiempo es una dimensión emergente del tejido del espacio mismo. Por lo tanto, antes de que el universo tomara forma, el tiempo, como lo conocemos, no existía. ¿Qué implica esta reflexión? Si nos volvemos a los textos religiosos, en particular la Biblia, no encontramos una mención específica sobre la creación del tiempo. Este está implícitamente presente, nunca discutido explícitamente, como si fuera un elemento imprescindible del creado. Pero, ¿por qué en el libro del Génesis no se menciona que Dios haya creado el tiempo? Este silencio podría indicar que los autores bíblicos no comprendían completamente el concepto del origen del tiempo, o no lo consideraban un detalle relevante para su relato. Sin embargo, la ciencia contemporánea nos ha mostrado que esto podría ser uno de los detalles más fundamentales. Si el tiempo tuvo un inicio, ¿qué existía antes de él? La respuesta podría ser incomprensible con nuestro actual nivel de conocimiento. En la cosmología india antigua encontramos el concepto de kalpa, que describe el tiempo como cíclico y no lineal. En el hinduismo, el universo atraviesa ciclos infinitos de creación, conservación y destrucción, cada uno durando trillones de años. En esta visión, el tiempo no tiene un inicio ni un fin, sino que es una constante. Contrariamente a la teoría del Big Bang, donde el tiempo es visto como teniendo un inicio, el concepto de kalpa sugiere que el tiempo es eterno. Esta no es solo una visión filosófica. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la idea de que el universo puede ser solo uno entre infinitos, naciendo y muriendo en un ciclo sin fin. Estas teorías también sugieren que el tiempo puede manifestarse de maneras diferentes a través de diversas dimensiones o realidades. El ciclo temporal que conocemos podría ser una característica específica de nuestro universo. En otros universos, el tiempo podría comportarse de manera completamente diferente o incluso no existir. Esta perspectiva se alinea con algunas de las visiones religiosas y filosóficas más antiguas, proponiendo que el tiempo es mucho más maleable de lo que comúnmente creemos. Reflexionemos sobre un concepto aún más intrigante. El tiempo no puede existir sin la conciencia. De hecho, el tiempo está íntimamente ligado a nuestra percepción del mundo. No es solo una secuencia externa, como el tic-tac de un reloj en la plaza, sino que está estrechamente conectado a cómo vivimos la realidad. En la mecánica cuántica se discute el efecto del observador, según el cual el acto de observar puede alterar el evento mismo.
Algunos académicos proponen que el tiempo es subjetivo, adquiriendo significado solamente a través de la presencia de un observador que lo interpreta. Sin nadie que lo perciba, ¿existiría realmente el tiempo? Esta reflexión es compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos, como los griegos Parménides, quien sostenía que el tiempo era una ilusión y que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente, separados solo por la percepción humana. Filósofos contemporáneos, como Carlo Rovelli, han explorado ideas similares, sosteniendo que en el reino cuántico los eventos no se suceden en una secuencia ordenada. Aquí, el tiempo se presenta fluido, modulable y no lineal. Entonces, ¿qué implica todo esto para nuestra comprensión del tiempo antes de la creación? Sugiere que el tiempo podría ser una construcción no existente hasta la presencia de algo o alguien que lo experimente. Antes de la creación no había nadie para percibir nada. Esto explica la pregunta de si el tiempo inicia solo con el advenimiento de la conciencia. ¿Fue el tiempo quizás creado por el acto de la creación misma? Si así fuera, el tiempo no sería solo una fuerza invisible que fluye incesantemente, sino algo más dinámico, profundamente ligado a nuestra existencia. He aquí otra posibilidad. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces tampoco existía la causalidad. Esto es crucial porque nuestra comprensión del universo se basa en la relación de causa y efecto. Un evento le va a otro. Sin embargo, sin tiempo, la causalidad desaparece. Esto implica que el momento de la creación, cualquiera que sea, no fue provocado por nada anterior. Ocurrió simplemente sin una razón comprensible, abriendo una nueva perspectiva sobre el concepto mismo de existencia. El Big Bang, o la creación en términos religiosos, podría no necesitar una causa como tradicionalmente se pensaba. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todo sentido de la palabra. El conocimiento es poder, un principio universalmente reconocido. Pero, ¿qué dirían si les revelara que desde el inicio ha existido un intento deliberado de limitar el conocimiento humano? Desde el momento de la creación, alguien o algo decidió mantener a la humanidad en la oscuridad. Y no hablamos solamente de conocimiento en términos generales. Estamos explorando un conocimiento que podría revolucionar completamente la historia humana, revelando los secretos del universo, la naturaleza misma de la existencia y hasta nuestra verdadera identidad. Esta historia del saber es más antigua que cualquier religión conocida, extendiéndose mucho más allá de los límites de la Biblia. Las tradiciones de varios pueblos narran de este saber desde hace milenios. Consideremos el relato más conocido, el del Jardín del Edén. Según la narración tradicional, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia paradisíaca hasta que fueron inducidos por la serpiente a comer el fruto del conocimiento. Pero ¿qué representa realmente este fruto? No es simplemente un fruto, sino un símbolo del saber que ha sido deliberadamente mantenido alejado de la humanidad. ¿Por qué Dios habría dotado a los hombres de curiosidad y deseo de aprender para luego imponerles un límite sobre lo que pueden conocer? Esto parece una contradicción fundamental. No se puede conceder a alguien la capacidad de cuestionar todo para luego prohibirle el acceso a las respuestas. A menos que, por supuesto, el propósito no fuera la protección, sino el control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos discutiendo? Según diversas interpretaciones, el fruto del saber simboliza mucho más que la simple distinción entre el bien y el mal. Representa la comprensión del universo y de su funcionamiento. En el relato bíblico, Dios advierte que comer el fruto implicaría la muerte cierta. Sin embargo, Adán y Eva no murieron en el sentido convencional. Más bien,
se abrieron los ojos. Se volvieron conscientes de su entorno y de sus limitaciones, adquiriendo una conciencia que los distinguía del resto de la creación. Entonces, ¿por qué tal conciencia debería ser considerada peligrosa? Algunos estudiosos y pensadores esotéricos sostienen que la historia de Adán y Eva no trata de desobediencia, sino más bien de la primera aspiración de la humanidad hacia la independencia, hacia el convertirse en seres similares a Dios. Y esto es exactamente lo que la serpiente prometió a Eva. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En este contexto, la serpiente no es tanto el villano como el liberador, aquel que ofrece a la humanidad el conocimiento que intencionadamente le había sido negado. Este motivo del saber prohibido no es un tema exclusivo de la narrativa bíblica, sino que está presente en casi todas las culturas antiguas. Tomemos, por ejemplo, a los griegos. La leyenda de Prometeo es sorprendentemente similar. Prometeo, un titán, desafió a los dioses para llevar el fuego, símbolo de conocimiento y progreso tecnológico, a la humanidad. Por este gesto fue severamente castigado, encadenado a una roca donde un águila le devoraba el hígado todos los días. El mensaje es el mismo: aquellos que intentan llevar conocimiento a la humanidad son castigados por la divinidad. También en los textos antiguos sumerios encontramos relatos de los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo y crearon la humanidad. Los Anunnaki no crearon a los humanos solo para beneficiarlos, sino como una fuerza laboral. Los textos antiguos relatan cómo deliberadamente mantuvieron a los hombres en la ignorancia, usándolos como trabajadores. Sin embargo, una divinidad, Enki, se rebeló contra este esquema y otorgó a los humanos el conocimiento, incluida la capacidad de pensar críticamente y los secretos de la civilización. Esto resuena como un tema recurrente, donde el conocimiento representa poder, y el poder es algo que se guarda celosamente. Estas narrativas de conocimiento prohibido a menudo incluyen a divinidades rebeldes. La serpiente, Prometeo, Enki, todos son representados como rebeldes que rompieron las reglas para enseñar a los humanos. Pero, ¿y si la narrativa común que los pinta como antagonistas fuera falsa? ¿Y si estuvieran tratando de liberarnos de un sistema diseñado para mantenernos ignorantes? Esto plantea la pregunta: ¿quién se beneficia de mantener a la humanidad en la oscuridad? No se detiene aquí. En el libro de Enoc, un texto judío antiguo que fue excluido por la Iglesia, vemos a un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas. Más importante aún, otorgaron a la humanidad el conocimiento prohibido sobre cómo forjar armas, trabajar los metales e incluso los secretos de las estrellas y la moneda. Por esto, fueron severamente castigados por Dios. Sin embargo, el problema no era tanto el conocimiento en sí, sino el hecho de que este conocimiento daba a los humanos la capacidad de desafiar la autoridad divina. En otras palabras, los hacía menos controlables. Podemos observar este patrón a lo largo de la historia. El conocimiento siempre ha sido percibido como peligroso por aquellos en el poder. Piensen en los Medici, cuando la Iglesia limitaba el acceso a la educación, manteniendo a la mayoría de la población analfabeta. ¿Por qué? Porque controlando el conocimiento se controla el poder. Se controla la narrativa. Esto es exactamente lo que sucede en las historias antiguas. Las divinidades o cualquier autoridad superior en juego no protegían a los humanos del conocimiento por su bien, sino para mantener el control sobre ellos. Las implicaciones de esto son vastísimas. Si el conocimiento ha sido deliberadamente alejado de nosotros, ¿qué más no sabemos? ¿Qué secretos han sido ocultados a través de la historia humana? ¿Y
¿Qué significa que muchas de las historias más antiguas nos señalen un ejercicio deliberado para controlar lo que podemos aprender? No es solo mitología, es un patrón para comprender el mundo en el que vivimos hoy. Desde las doctrinas religiosas hasta los sistemas políticos, hasta las normas sociales, siempre se nos ha dicho que ciertos conocimientos son demasiado peligrosos, demasiado prohibidos. Pero, ¿quién decide qué es prohibido y por qué? Hemos sido condicionados a ver la creación como un evento maravilloso y ordenado donde Dios habla y todo se manifiesta. Pero cuando examinamos los detalles, descubrimos que la historia de la creación, tanto en la Biblia como en muchos otros textos antiguos, no comienza en un orden perfecto, sino en el caos. Y ese caos es una parte fundamental de la historia, a menudo minimizada o, peor aún, ignorada. Atravesando las diversas culturas, el concepto de creación nunca se ha visto como un proceso tranquilo y ordenado, sino más bien como el resultado de divinidades luchando contra las fuerzas del caos para establecer control. Este modo de ver no se ha perdido, se ha evolucionado. En la física moderna encontramos conceptos como el de la entropía, que ilustra la tendencia intrínseca de los sistemas a proceder hacia el desorden. Parece que el universo está continuamente luchando contra el caos. Las estrellas, por ejemplo, se forman del colapso de nubes de gas y finalmente terminan su existencia explotando en supernovas, esparciendo elementos caóticos en el espacio. Los agujeros negros absorben todo lo que los rodea. A nivel cósmico, asistimos a un eterno tirón entre el orden y el desorden, que refleja los mitos antiguos. Centrándonos en el relato bíblico, vemos que en el Génesis, Dios no hace desaparecer el caos, sino que lo domina. Después de la creación del mundo, las aguas son empujadas a los confines, los mares y los océanos son limitados, pero continúan existiendo. Profundizando en la lectura de la Biblia, es evidente que el tema del caos, especialmente el acuático, es recurrente. La historia de Noé y el diluvio universal, otra manifestación del caos. El Mar Rojo. Dios divide las aguas, dominando el caos para salvar a su pueblo. Incluso en el Apocalipsis, cuando se describen los nuevos cielos y la nueva tierra, se dice que no habrá más mares. ¿Por qué? El agua, en muchas narrativas, simboliza el caos. Es algo que Dios debe mantener bajo control. En el último acto de creación, el caos es definitivamente contenido. Se podría creer que el universo nació de un acto único y pacífico de voluntad divina. Pero si la creación hubiera sido, en cambio, el resultado de una batalla cósmica, un conflicto entre fuerzas colosales que remodelaron la realidad antes de que el mundo como lo conocemos pudiera tomar forma. Esa es exactamente la creencia de muchas culturas antiguas. De hecho, en numerosos mitos, la creación emerge no de la armonía, sino del poder, conflicto y la dominación definitiva del caos. Este punto de vista cambia radicalmente nuestra percepción de la existencia. Tomemos, por ejemplo, el Enuma Elish, uno de los mitos de creación más antiguos, proveniente de la antigua Mesopotamia, anterior a la Biblia por siglos. En este relato no encontramos un Dios pacífico que mueve las aguas. Hay, en cambio, dos deidades primordiales, Apsu y Tiamat, símbolos de las aguas dulces y las aguas saladas, del caos y del abismo. Estas fuerzas no eran pasivas. Eran dinámicas, interactuando entre sí y dando origen a los mismos dioses. Pronto, sin embargo, estalla un conflicto. Tiamat, la diosa de las aguas saladas y abismales, se rebela. Eran dinámicas, interactuando entre ellas y dando origen a los mismos dioses. Pronto, sin embargo, estalla un conflicto. Tiamat, la diosa de las aguas saladas y abisales, se rebela.
La creación, ya sea que hablemos del universo, de las sociedades o del camino personal de crecimiento, nunca ocurre sin esfuerzo. Nunca es un proceso lineal y sencillo. En cada acto creativo siempre hay un desafío que superar, una entidad caótica que domar. Y quizás esta es la percepción profunda que los mitos antiguos intentan transmitirnos. Si la creación surge de acciones violentas, de conflictos, ¿significa acaso que el caos está siempre presente, esperando recuperar lo que le fue arrebatado? Muchos de estos relatos antiguos nos dicen precisamente esto. Afirman que, aunque las fuerzas del orden puedan haber ganado temporalmente, la guerra contra el caos está lejos de haber concluido. Los dioses no han aniquilado el caos, sino que simplemente lo han confinado. Persiste en los márgenes de la realidad, esperando una nueva oportunidad para emerger. ¿No es acaso esta la situación del mundo incluso hoy? A pesar de milenios de civilización, aún vivimos en un equilibrio precario con el caos. Desastres naturales, conflictos, crisis sociales son todos recordatorios de que el caos nunca está demasiado lejos. No ha desaparecido, solo está al acecho. Aquí hay una pregunta que desafía todas nuestras creencias sobre la creación. ¿Yahvé, el Dios de la Biblia, es realmente el último creador? Para muchos, la respuesta es no. La Biblia describe a Yahvé como el Todopoderoso, el Omnisciente, Creador del universo. Pero, ¿y si les dijera que algunos textos antiguos y tradiciones esotéricas presentan un panorama mucho más complejo? En estos escritos, Yahvé no es el Todopoderoso. Más bien, es descrito como un demiurgo, un creador inferior que ha moldeado el mundo material, pero no es la fuerza suprema detrás de todo. Por ejemplo, el término demiurgo proviene de la filosofía griega antigua y significa artesano o artífice. En los diálogos de Platón, el demiurgo es el creador del mundo físico, pero no es perfecto. No ha creado de la nada y no ha creado un mundo ideal, sino que ha formado el mundo material en el que vivimos, un mundo lleno de imperfecciones, sufrimientos y caos. ¿Suena familiar? Debería, porque esta es una noción presente en algunos textos gnósticos que cuestionan si el Dios de la Biblia es realmente la autoridad suprema o simplemente el creador de una realidad material, no el Dios último. De hecho, lo llaman el demiurgo y lo consideran responsable de la condición humana en el mundo material. Según los gnósticos, el verdadero y último Dios existe más allá del universo físico. Es puro espíritu, pura dicha. Yahvé, por el contrario, es un Dios inferior que ha creado el mundo material, un mundo impregnado de sufrimiento y limitaciones. Aquí está el giro. Yahvé no es consciente de no ser el Dios supremo, cree ser el único. Por esta razón, en el Antiguo Testamento exige constantemente lealtad, amor y obediencia. Cree ser el alfa y el omega, pero los gnósticos sugieren que está lejos de la realidad superior. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo es posible? Siempre hemos creído que Yahvé era el verdadero y único Dios, pero estos textos gnósticos antiguos, como el Apócrifo de Juan o las escrituras de Nag Hammadi, ofrecen una visión completamente diferente. Según ellos, el verdadero y único Dios, a menudo llamado el Monad, existe mucho más allá del demiurgo, en un reino de puro espíritu y luz. El demiurgo, por otro lado, es una entidad inferior que ha dado forma al mundo físico, pero lo ha hecho de manera imperfecta. Al mirar el Antiguo Testamento a través de esta lente, los relatos adquieren nuevas dimensiones. Releamos Génesis. La discusión sobre el demiurgo introduce un nivel de dualidad en la interpretación de la creación que se aparta significativamente de la narrativa judeocristiana tradicional. Este concepto es crucial
para entender cómo diferentes culturas y sistemas filosóficos manejan la idea de la creación y el orden cósmico, en contraste con el concepto monoteísta de un Dios único y omnipotente. El demiurgo sugiere una figura creadora más limitada y menos benevolente, cuyo trabajo es imperfecto y a veces dictatorial. En la filosofía platónica, donde se discute ampliamente el rol del demiurgo, este no es un dios omnipotente, sino un artesano que organiza el cosmos a partir de un caos preexistente, utilizando formas eternas e inmutables conocidas como eidos. Esta interpretación abre un diálogo sobre la existencia de un reino de formas perfectas que el demiurgo intenta imitar, revelando una brecha entre el mundo ideal y nuestra realidad material y defectuosa. Otra dimensión fascinante se encuentra en la literatura gnóstica, donde se percibe al demiurgo no solo como inferior, sino también como un ser engañoso que intenta ocultar a la humanidad la verdad sobre su origen y la existencia de un reino espiritual superior. Este engaño es un tema central en textos gnósticos, que ven en el conocimiento gnóstico, gnosis, la clave para el despertar espiritual y la liberación del alma de las cadenas del mundo material que el demiurgo gobierna. La figura de Sofía, también presente en la tradición gnóstica, representa la sabiduría divina y a menudo es vista como una víctima del demiurgo, atrapada en el mundo material después de haber descendido del plano espiritual. Su historia es paralela a la lucha humana, simbolizando la búsqueda de restauración y conocimiento que puede liberar tanto a Sofía como a la humanidad de la ilusión y el sufrimiento creados por el demiurgo. Este enfoque dualista se refleja también en las tradiciones orientales, especialmente en el hinduismo y el budismo, donde la ilusión, Maya, juega un papel similar al del mundo material del demiurgo. En estas tradiciones, el mundo sensorial es considerado una trampa que distrae a las almas de la verdadera comprensión y unión con el divino, y el conocimiento espiritual, vidya, es necesario para alcanzar la liberación, moksha. Desde una perspectiva más contemporánea, la discusión sobre el demiurgo y la creación material tiene implicaciones en debates éticos y metafísicos modernos, como el problema del mal y el sufrimiento. Si el creador del mundo es imperfecto o malévolo, ¿cómo se justifica la existencia del sufrimiento y la maldad en el mundo? Este debate resuena con los desafíos teodiceos en la filosofía de la religión, que intentan reconciliar la existencia de un Dios benevolente con la realidad del mal. La relevancia del demiurgo y la gnosis en la cultura moderna puede verse en cómo estos conceptos influyen en las artes, la literatura y el cine, donde las narrativas a menudo exploran temas de rebelión contra sistemas opresivos y la búsqueda de una verdad oculta. Esto se manifiesta en historias de distopías, donde los personajes deben descubrir las verdades ocultas detrás de las facades que los poderes han construido para controlar o engañar a las poblaciones. Finalmente, la figura del demiurgo desafía nuestra comprensión de la autoridad y la autenticidad en las narrativas espirituales. Nos obliga a preguntar quién define la verdad y la realidad en nuestras propias vidas. ¿Es una entidad superior, una fuerza cósmica o nosotros mismos a través de nuestro propio entendimiento y experiencia? Este cuestionamiento es fundamental para cualquier búsqueda espiritual o filosófica, poniendo en primer plano la importancia del autoconocimiento y la introspección en la búsqueda del significado y la verdad. El Antiguo Testamento es un tesoro de historias, leyes, profecías y poesías que forman la base de la fe judeocristiana. Estas escrituras sagradas relatan la historia del pueblo de Dios, desde la creación del mundo hasta el período anterior al nacimiento de Jesucristo.
Al sumergirnos en estas páginas, somos invitados a comprender la profundidad de la relación entre Dios y la humanidad, explorando temas como la creación, el pecado, la redención y el pacto. Estas narrativas no son solo cuentos antiguos, tienen una relevancia atemporal que continúa impactando la vida de las personas hoy. Nos muestran cómo Dios se reveló de diversas maneras, guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a lo largo de los siglos. Cada libro, cada capítulo, cada versículo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su paciencia con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación, un relato poderoso que nos presenta a Dios como el Creador soberano. Luego narra la caída del hombre y la consecuente separación de Dios, pero también revela el plan redentor de Dios que comienza a desarrollarse a través de los pactos hechos con figuras clave como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos demuestran la promesa de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Las Escrituras también están llenas de profecías que apuntan a un futuro Mesías, alguien que vendría para redimir al pueblo de Dios de una vez por todas. Profetas como Isaías y Jeremías fueron portadores de estos mensajes de esperanza, preparando el camino para la venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento es esencial no solo para entender la historia de Israel, sino también para comprender la plenitud del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, embarcarse en este estudio del Antiguo Testamento no es solo un ejercicio histórico o literario, es una jornada espiritual. A medida que exploramos estos textos antiguos, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a responder a su llamado en nuestras vidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas sagradas, donde cada capítulo revela la majestad y la misericordia del Creador. Pero antes de continuar con los detalles, comparte este estudio con alguien que valores, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Telegram. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Bienaventurado el que comparte la palabra de Dios, porque la luz del Señor brilla en su corazón. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios. Él es el ser eterno, sin principio ni fin, el Alfa y la Omega. Diferente a todo lo que conocemos, Dios no fue creado, sino que es el creador de todas las cosas. Su existencia es un misterio que trasciende la comprensión humana, y esta eternidad es un atributo exclusivo que define su naturaleza divina. El concepto de un creador eterno es fundamental para la fe judeocristiana. Establece la soberanía de Dios sobre toda la creación y enfatiza su autoridad suprema. Dios no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones físicas. Él es el Señor de todo lo que existe. Esto significa que el universo y todo lo que hay en él está bajo su control, y nada ocurre fuera de su voluntad. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la narrativa de la creación que comienza con las palabras poderosas: "En el principio, Dios creó los cielos y la tierra". Este versículo no solo inicia la historia bíblica, sino que también establece el fundamento de toda la realidad. El acto de creación es una demostración magnífica del poder y la creatividad divina, donde Dios habla y el universo llega a existir. La eternidad de Dios es una verdad reconfortante e inspiradora. Significa que Él está más allá de nuestras circunstancias temporales y que su perspectiva es infinita. Podemos confiar en su plan, sabiendo que Él ve el principio y el fin de todas las cosas. Su sabiduría y propósitos son perfectos, y nosotros estamos llamados a confiar en Él, incluso
cuando no comprendemos completamente sus acciones. Por lo tanto, al contemplar la eternidad de Dios, somos llevados a la adoración y la reverencia. Nos recuerda nuestra propia finitud y dependencia del Creador. Dios, el Eterno, nos llama a conocer y a relacionarnos con Él, un privilegio inmenso que se ofrece a todos los que buscan su rostro. Esta es la base sobre la cual toda la narrativa bíblica está construida, y es el punto de partida para nuestra jornada a través del Antiguo Testamento. La narrativa de la creación, encontrada en los primeros capítulos de Génesis, es una de las historias más conocidas y fascinantes de la Biblia. En 6 días, Dios creó todo lo que existe, desde la luz hasta los seres vivos. Cada día de creación es una demostración del poder y el orden divinos, culminando con la creación del hombre y la mujer. El primer día Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Él separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto inicial no fue solo la creación de la luz física, sino también la introducción del orden en el caos primordial. La luz se asocia frecuentemente con la presencia de Dios y la revelación de la verdad, marcando el inicio de la transformación del universo. En los días siguientes, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba de las aguas de abajo.